Bienvenidos a la semana 17 del ciclo ordinario 2017-2. Mi nombre es Elena González, soy psicóloga y voy a ser la responsable de acompañarlos en la resolución de estos ítems para que puedan consolidar mejor sus conocimientos. Ítem número 1. Cuando a Juana le preguntan cómo describiría a su esposo, ella responde: él es atento, ordenado, cariñoso, responsable, pero diría que lo define su gran solidaridad con los demás. De acuerdo a la teoría de Allport, marque la alternativa correcta. Bien, aquí están dando diferentes características de una persona y recordaremos que Gordon Allport clasifica los rasgos de la personalidad de cada sujeto en 3 tipos. Algunos rasgos son lo que él llama rasgos cardinales, que son aquellos que definen tu personalidad, o sea, aquellos rasgos que están presentes en todas y cada una de las reacciones que tú realizas. Luego menciona también la existencia de rasgos centrales. Estos rasgos centrales son aquellos con los cuales tú te relacionas con los demás, o sea, son rasgos sociales. Y generalmente son los que se usan para describir a alguien, ¿no? Y luego tenemos lo que él denomina rasgos secundarios y le llama de esa manera a aquellos rasgos que solamente determinan tu comportamiento en tus momentos o ratos de ocio, en tus ratos libres. Bien, aquí han señalado rasgos de varios tipos. Entonces dice, a Juana le preguntan cómo describiría a su esposo. Entonces ella dice, atento, ordenado, cariñoso, responsable. Allí está hablando fundamentalmente de rasgos con los cuales se relaciona con los demás. Al relacionarse con otros es cariñoso, es responsable, es atento. Pero diría, añade ella, que lo define su gran solidaridad. Entonces ella está definiéndolo, señalándolo como que es lo principal en él, la solidaridad que demuestra. Y ahí estamos hablando de un rasgo cardinal. Entonces, teniendo eso claro, vamos a revisar las propuestas. Alternativa A. La solidaridad y la responsabilidad son rasgos centrales. En este caso, no sería correcto porque la responsabilidad sí es central, pero la solidaridad, tal como la esposa lo ha presentado, no es un rasgo central. Ser solidario es un rasgo central, no porque ella dice que eso es lo que lo define, o sea, lo que está marcando con énfasis su característica principal. Entonces, tampoco es la respuesta correcta. Atento, ordenado y cariñoso son rasgos secundarios. No son rasgos secundarios porque los secundarios son los que aparecen en los momentos libres. Atento, ordenado y cariñoso son rasgos centrales. Ser solidario con los demás es un rasgo cardinal. Eso sí es verdad, porque según lo dicho por la esposa, es el rasgo que lo define, que lo caracteriza, es el principal, el que rige su conducta. Finalmente dice, ser responsable es un rasgo cardinal. No, porque tal como lo ha mencionado ella, la responsabilidad es una actividad o es una característica que la demuestra en la interacción con otras personas. Entonces, la única respuesta correcta es la que está marcada con la letra D, que viene a ser la clave correcta. Ítem número 2. En su primer día en la universidad, Patty observa a su alrededor y ve a una chica de contextura obesa, la cual se sienta a su costado. Inmediatamente, Patty piensa, como es gordita, debe ser amistosa y amable. Seguramente ella será mi primera amiga aquí.
Señale la teoría en la que se basaría el razonamiento de Patty. Claro, el considerar que podemos adivinar o en todo caso presagiar la personalidad de alguien por su contextura o por su estructura corporal, ¿no? Entonces, como es gordita, debe ser amistosa y amable, es basarnos en una teoría que actualmente ya está fuera de uso, ¿no? Que es la teoría somatopsíquica o la teoría de Kretschmer. Kretschmer es un fisiólogo, o era un fisiólogo, que suponía que la personalidad dependía de la estructura corporal, especialmente fijándose en el tronco. Entonces, según esto, él decía que habían 3 tipos de personalidades. Una persona así, como la mencionada, gordita, ¿no? Era una persona que tenía una personalidad pícnica, y las personas que tenían este tipo de característica eran amistosas, amables, extrovertidas. Entonces, sin saberlo probablemente, Patty ha razonado de acuerdo a cómo Kretschmer razonaba cuando postuló esa teoría que ahora ya no se usa. La respuesta correcta sería la marcada con la letra C. Ítem 3. Junior actualmente es un médico forense prestigioso. Se dedica a examinar cadáveres con muerte sospechosa, o sea, cadáveres de personas que han muerto de una manera sospechosa. También acompaña a los fiscales cuando hay algún accidente de tránsito. En su vida personal, en el pasado, tuvo un comportamiento obsesivo por la violencia. Cuando iba al cine, prefería las películas gore o de guerra, en las cuales disfrutaba especialmente cuando habían escenas de mutilados o heridos. Y su serie favorita era The Walking Dead. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, Junior ha experimentado el mecanismo de defensa denominado, bien, aquí está hablando de mecanismo de defensa. Cuando hablamos de mecanismo de defensa, hablamos de un recurso inconsciente, y eso no hay que perderlo de vista. Inconsciente significa que no nos damos cuenta que lo estamos usando, a través del cual enmascaramos un impulso o, en todo caso, nos engañamos, entre comillas, para no sentirnos mal por estar haciendo algo. Bien, ¿cuál es el mecanismo de defensa que en este caso ha empleado? Dice, en su vida personal pasada, él tenía un comportamiento obsesivo por la violencia, era una persona violenta. Buscaba películas de guerra donde había muertes, mutilaciones, heridos, le gustaba ver series que implicaban muertes, asesinatos. Pero ahora ya dejó de hacer todo eso, o sea, ya dejó de buscar este tipo de actividades y ahora se ha dedicado a ser médico forense y dice que es prestigioso. Entonces, lo que ha hecho este sujeto, Junior, es cambiar, redireccionar la satisfacción del impulso. Entonces, tenía un impulso agresivo, violento, según menciona, y ahora se ha dedicado todo ese afán de violencia, de agresión, lo ha redireccionado, lo cambió de dirección y lo satisface examinando cadáveres. Entonces, y examinar cadáveres médico forense, es una actividad que es más formal, o sea, está más justificado que lo haga, que esté mirando cadáveres porque es un médico forense, entonces está justificado. Entonces, lo que él ha hecho se denomina una sublimación del impulso. Hablamos de sublimar el impulso cuando este impulso es un impulso socialmente inaceptable. Entonces,
Junior lo que ha hecho es una sublimación del impulso. Cuando hablamos de sublimar un impulso, hablamos de redireccionar la energía para satisfacer el impulso, pero esta redirección de la satisfacción es hacia algo que sí va a ser socialmente aceptado. O sea, estaba mal que él esté buscando peleas, violencia, que esté viendo crímenes, asesinatos, mutilaciones, eso era censurado socialmente. Pero no está mal que esté entre cadáveres porque es un médico forense. Entonces lo que ha hecho es redireccionar la satisfacción de un impulso para volverse o para ser más aceptado socialmente. A ese mecanismo de defensa que es inconsciente, él no se da cuenta exactamente que lo está haciendo, simplemente es la forma como él ha logrado insertarse en la sociedad sin ser censurado, se le conoce con el nombre de sublimación. La respuesta correcta entonces sería la letra B. Ítem 4. En las organizaciones del siglo XXI existe la llamada cultura organizacional, la cual hace referencia a los valores que identifican a dicha organización y a los que laboran en ella. Incluso algunos autores se refieren a este concepto como la personalidad de la organización. Por ejemplo, un supermercado basa su cultura organizacional en el respeto, la puntualidad y la honestidad. Haciendo una analogía con la teoría de Allport, podría afirmarse que la cultura organizacional de dicho supermercado se encuentra compuesta de rasgos. Bien, entonces estamos hablando otra vez de Gordon Allport y recordemos que él habla de rasgos centrales, que son los rasgos sociales, rasgos cardinales, que son los rasgos fundamentales, y rasgos secundarios, que son los que aparecen en los tiempos libres. Lo que ha tratado de hacer aquí, o lo que les están pidiendo que hagan, es una analogía entre utilizar esto llamado cultura organizacional con la personalidad de un individuo. Entonces dice, esta empresa que tiene o practica la cultura organizacional y dice que en su empresa lo principal y lo distintivo es el respeto, la puntualidad y la honestidad, ¿no? En la práctica misma. Entonces, ¿a qué se asemeja? ¿A qué tipo de rasgo de todo lo que menciona Allport hace referencia o se puede asemejar? Sin lugar a dudas, se asemeja al rasgo cardinal, porque está hablando de un rasgo distintivo. Teóricamente, un rasgo que debe estar presente en todas y cada una de sus acciones. En este caso, la empresa que con respeto, puntualidad y honestidad realiza sus actividades. No solamente atiende a la gente, que sería un rasgo central, sino que hace todas sus actividades siguiendo estos lineamientos o principios. Para esta empresa, si fuera una persona, el respeto, la puntualidad y la honestidad serían parte de sus rasgos ya denominados cardinales. La respuesta correcta en este caso sería la letra C. Ítem 5. El padre de Víctor le reclama a su hijo por sus bajas notas en matemáticas. Este se explica diciendo lo siguiente: lo que pasa es que el profesor me tiene cólera. Además, yo no voy a ser ingeniero, sino abogado. Por eso no necesito aprender números. De acuerdo a la teoría de Freud, psicoanálisis, el hijo estaría utilizando de forma inconsciente el mecanismo de defensa denominado, bueno, sabemos que todos los mecanismos de defensa son inconscientes, y él lo que está haciendo es justificar, ¿no? Tiene bajas notas en matemáticas y él trata de justificarlo de manera racional. Dice,
el profesor me tiene cólera, no es mi culpa, ¿no? En otras palabras, yo no voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, ¿para qué necesito los números? Entonces lo que está haciendo es tratando de convencerse él y del resto, y al resto también, en este caso sus padres, de que lo que está haciendo es correcto, que él no está fallando. Y a ese mecanismo de defensa se le conoce con el nombre de racionalización. Racionalizar significa llenar de razón un hecho que podría ser censurable. ¿Para qué? Para no sentirse culpable, para no sentirse mal. Entonces lo que hace es llenarlo de justificaciones y mientras más inteligente sea, más racional y más convincente serán sus justificaciones. Pero como es algo inconsciente, por lo menos los mecanismos de defensa son inconscientes, el sujeto no se da cuenta que lo está haciendo. Entonces él realmente se cree todas las justificaciones que da, ¿no? Entonces él cree realmente, dice, pero ¿para qué? Si yo voy a ser abogado, etcétera, etcétera. Se está convenciendo a sí mismo, ¿para qué? Como todos los mecanismos de defensa, para no sentirse mal, para no sentirse culpable. Ítem número 6 dice, un artículo periodístico refiere, la PNP, o sea, la Policía Nacional del Perú, intervino a 2 sujetos que se encontraban en los exteriores de la explanada norte del Estadio Nacional, con 7 entradas falsas. Al ser intervenidos, el primero aseguró desconocer que las entradas que vendía eran falsas, mientras el segundo no se mostró arrepentido y solo se reía como una muestra de burla ante su captura. Considerando la teoría psicoanalítica en relación al caso, es correcto afirmar que, bien, acá tenemos 2 actitudes diferentes, ¿no? Uno, primero, que trata de justificarse, dice que no sabía que eran falsas, y el segundo, que simplemente se ríe de ella, ¿no? Entonces vamos a analizar las proposiciones que nos van dando. A ver, dice, 1. El id de los detenidos se rige por el principio de realidad. Cuando hablamos del id, lo que estamos hablando es del yo. El yo es justamente lo que está relacionado con tu realidad. O sea, es la forma como la persona se contacta con la realidad. Es consciente, generalmente, salvo si utiliza un mecanismo de defensa. En este caso, la realidad no está tomada en cuenta de la misma manera por los dos. Entonces no podemos decir que los detenidos se rigen por un principio de realidad, porque uno está diciendo, no sabía que eran falsas, y el otro está diciendo, no, nada, solamente se está riendo. Entonces esa alternativa no tiene forma de ser correcta. En el segundo caso menciona este ejemplo. Este es un ejemplo del mecanismo de defensa denominado sublimación. Acabamos de ver que la sublimación era el redireccionamiento en la satisfacción del impulso. Aquí no está satisfaciendo un impulso de ninguna manera, ¿no? Entonces, no hay redireccionamiento tampoco, entonces no es sublimación. Vamos a ver la tercera alternativa. La falta de arrepentimiento refleja un débil desarrollo superyoico del detenido. La falta de arrepentimiento, o sea, el sujeto no se arrepiente, refleja un débil desarrollo superyoico. Se está refiriendo acá al superyo del detenido. Bien, entonces, está hablando de la teoría psicoanalítica. En la teoría psicoanalítica hablamos de un yo, hablamos de un superyo, que vendría a ser la censura, el lugar del aparato psíquico donde se encuentran todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de toda tu vida. Deberías sentarte mejor, no deberías contestarle de esa forma a tus padres, deberías ser más considerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá están todos los deberías
¿qué pasa si tú no satisfaces al super yo? O sea, si no cumples con alguno de estos deberías o no deberías, lo que sucede es que te sientes culpable, porque aquí rige el principio de culpa. Y existe, para mencionarlo de una vez, un ello. El ello es el lugar, entre comillas, donde se encuentran todos los impulsos, ¿no? Y son aquellos que van a movilizar el aparato psíquico. Esto es inconsciente. Y aquí rige el principio de placer. Entonces, todos los impulsos quieren ser satisfechos. Ya está. Entonces, volvamos a la proposición número 3. Dice, la falta de arrepentimiento refleja, el sujeto no se arrepiente, no dice, uy, hice mal, claro, disculpe, ¿no? O no lo voy a hacer, por favor, discúlpeme, nada. Entonces, esa falta de arrepentimiento, dice la propuesta, refleja un débil desarrollo de su superyo, sí, porque no hay culpa. El sujeto no está arrepentido y es más, se ríe burlándose de la captura. Entonces, esta propuesta sí es verdadera y viene a ser la única propuesta verdadera. Buscamos en la clave de respuesta y encontramos en la letra E justamente que señala que la única alternativa verdadera es la tercera proposición. Marcaríamos como respuesta correcta la letra E. Ítem 7. Un reconocido terapeuta refiere en una de sus publicaciones, tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. La frase refleja el enfoque teórico de la personalidad, denominado, bien, sabemos que sobre la personalidad hay diferentes enfoques o propuestas teóricas. Tenemos el enfoque conductista que nos dice que la personalidad se forma, ¿no?, a partir de la historia previa o la historia de reforzamientos del sujeto. El enfoque psicodinámico que nos dice que la personalidad se forma a partir de cómo la persona va resolviendo esos conflictos entre el ello, el superyo, el yo. El enfoque cognitivo-social que nos dice que la personalidad se forma a partir de todos los pensamientos e imitación de acciones en el desarrollo social. Tenemos el enfoque psicoanalista, que es igual al enfoque psicodinámico, y tenemos el enfoque humanista. El enfoque humanista parte del principio de que el ser humano llega al mundo con la capacidad y posibilidad de ser feliz y autorrealizarse, y que tiene control sobre ello, solamente que hay que enseñarle poco a poco a que vaya venciendo obstáculos para que él pueda conducir su vida hacia donde se sienta feliz. En esta publicación, el citado párrafo dice, tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Está enfatizando la decisión o el poder que tiene el sujeto sobre su propio desarrollo personal y la consecución de su felicidad. Entonces, estamos hablando del principio humanista de la personalidad. La respuesta correcta sería la letra D. Ítem número 8 dice, señale lo correcto en relación al temperamento. Bien, tenemos aquí, cuando hablamos de personalidad, que considerar dos conceptos. Uno es temperamento y otro es carácter. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de una predisposición orgánica, heredada, si quieren, a reaccionar con una intensidad
y con una velocidad determinada en lo que se refiere a la reacción emocional. Entonces es una predisposición a la reacción emocional con una velocidad y con una intensidad determinada. Eso es temperamento. A lo largo de nuestra socialización vamos moldeando el temperamento. La sociedad, los padres, la familia, el entorno te va enseñando a moldear la forma como tú reaccionas emocionalmente y ahí se forma el carácter. Bien, aquí nos están preguntando solo sobre el temperamento. ¿Qué será lo correcto? Vamos a revisarlas. Dice, A, ¿es el componente moral de la personalidad? No, el temperamento no tiene que ver con lo moral. ¿Existen temperamentos buenos y malos? Tampoco, simplemente es una predisposición a reaccionar con una velocidad e intensidad determinada. Son variantes, no hay ni buenos ni malos. ¿Significa la máscara teatral? No, muchas veces más bien le llaman la máscara teatral a la personalidad, porque es la forma como el sujeto aprendió a reaccionar, ¿no? No se refiere al temperamento. D, representa la influencia de la historia individual del sujeto. Allí nos estaríamos refiriendo al carácter. El carácter se forma, se aprende, el temperamento nace con nosotros. Predispone a un sujeto a actuar emotivamente, sí, esa es la respuesta correcta, según lo que acabamos de revisar y recordar. Entonces, la clave E es la que deberíamos haber marcado. Ítem 9. Javier es un estudiante de psicología, seguidor de la teoría de Jung. Él considera a su amigo Carlos como un tipo extrovertido. Por ende, sería correcto afirmar que Carl Gustav Jung tiene una teoría sobre la personalidad en la cual dice que ésta depende de hacia dónde se vierte su energía psíquica. Si vierte toda su energía psíquica hacia afuera, es una persona extrovertida. ¿Y cuáles serían las características de la persona extrovertida? Aquella que tiene una mejor y mayor relación con los demás, porque vierte toda su energía, su impulso hacia afuera. Entonces la relación con otros es buena, es una persona perceptiva, conoce muy bien a los demás y le interesa mucho relacionarse con otros. Si tú viertes la energía psíquica, tu energía psíquica hacia ti mismo, entonces tienes una personalidad introvertida. Y las características de este tipo de personalidad sería que el sujeto es más bien más analítico sobre sí mismo, se conoce mejor, es analítico, es reflexivo, tiende a planificar y, por ende, al concentrarse más en sí mismo, su relación interpersonal es escasa. A ver, volvemos. Dice, Carlos es un tipo extrovertido. Por tanto, es una persona aventurera. Sí, podría ser porque le gusta la aventura, ser intrépido, relacionarse con los demás, volcar todo su impulso hacia afuera. Vamos a seguir viendo las otras alternativas. Tiene tendencia a la obesidad, no tiene nada que ver si es obeso, si es delgado, con extroversión. ¿Es frío y distante? No, más bien una persona extrovertida que se relaciona más con los demás suele ser una persona afectiva, una persona muy activa, ¿no? Es la relación con los demás lo que marca la característica de su comportamiento. ¿Es reflexivo? No, esa sería una característica del introvertido. Tiene una contextura física delgada, la contextura física no tiene relación con su personalidad. Entonces, la respuesta que mejor se ajusta a una personalidad de tipo extrovertido es la
la que está escrita en la letra A, que refiere que puede ser una persona que le gusta la aventura. Y marcamos la letra A. Ítem número 10. Al observar a una persona invidente, Fiorella decide ayudarla a cruzar la pista, a pesar que tiene prisa por llegar a sus clases. La conducta de ella ilustra el componente de la personalidad denominado, ella vio a una persona invidente que no podía ver, ciega, y decidió ayudarla a cruzar a pesar de que estaba apurada. Entonces ella ha aprendido a ser una persona solidaria que ayuda a los demás. Dice, este comportamiento ilustra el componente de la personalidad denominada ello, no, porque este no es un componente de la personalidad, sino del aparato psíquico. Carácter, sí, porque el carácter es el resultado del aprendizaje social sobre el temperamento. Temperamento, no, porque es la predisposición a reaccionar emocionalmente. Intelecto no tiene que ver con la inteligencia, su reacción, su conducta hacia la otra persona. Biotipo tampoco se refiere a ello. Entonces la respuesta correcta sería la letra B, que nos señala del carácter de Fiorella. Bien, espero haberlos ayudado a aclarar mejor todos los conceptos y poder rendir un buen examen.